Estamos en el día número 19 de la guerra que comenzó Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Una operación que, según Donald Trump, iba a durar 2 o 3 días, pero que en menos de 24 horas cambió el plazo por 4 a 5 semanas. Ahora incluso el Pentágono ha hablado de 8 semanas. Pero mientras la guerra continúa, no parece haber señales de parte de Irán de querer ceder ante la Casa Blanca. La guerra ya está afectando el bolsillo de los consumidores a medida que el precio del petróleo se dispara. Los países aliados de la OTAN buscan no involucrarse porque, tal como lo dijeron, esta no es su guerra. El número de civiles muertos ya supera los 1000, no solo en Irán, sino también en el Líbano, sin considerar además que Israel y también Estados Unidos registran muertos. Después de 2 semanas de guerra, ya casi 3, aún no hay claridad del objetivo de Donald Trump en este conflicto. Más bien, hemos visto un desconcierto del mandatario ante el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, y los ataques que han sufrido los países del Golfo Pérsico, ambos escenarios previsibles ante un ataque al régimen iraní. Ayer también conocimos la renuncia de un alto funcionario estadounidense por sus reparos ante esta guerra. Joe Kent, afín a MAGA y veterano de las fuerzas especiales, dijo que Trump fue engañado por una campaña de desinformación israelí que le hizo creer que una victoria rápida sobre Irán estaba al alcance. Lo único que sabemos de esta guerra es que no sabemos cuándo ni cómo terminará. Si bien tenemos información de lo que pasa en Estados Unidos e Israel, poco sabemos de lo que ocurre al interior de Irán. ¿Cómo sobreviven los más de 90 millones de iraníes? ¿Quién actualmente está al mando en Irán? Y quizás la pregunta más importante, ¿qué va a pasar después de que terminen estos ataques? Aquí comienza Conexión Global Prime. En el día número 19 de la guerra, Israel asesinó al jefe de la inteligencia de Irán. Y en paralelo, Estados Unidos e Israel también atacaron instalaciones de gas de Irán. ¿Qué es lo último que ha pasado en esta guerra? Laura Soto nos actualiza. Las sirenas antiaéreas sonaron más de lo habitual la madrugada de este miércoles en el centro de Israel. El cielo nocturno de Tel Aviv y sus alrededores se iluminó a raíz de una serie de misiles iraníes. Uno de estos impactó un edificio en Ramat Gan, al este de la ciudad, causando la muerte de una pareja de adultos mayores. Alrededor de las 9 corrimos a la habitación segura, al refugio, y después de unos minutos oímos una gran explosión muy fuerte. Y luego oímos las sirenas y las ambulancias, los helicópteros y demás. Nos encontramos en la escena más grave, donde hay 2 personas fallecidas dentro de un edificio en el 3er piso. Al parecer, no pudieron llegar al refugio. A pocos metros de este, fueron alcanzadas y murieron. Con esto, la cifra de muertos en Israel asciende a 14 desde que comenzó la guerra contra Teherán. El ataque fue en represalia por el asesinato de Ali Larijani, alto funcionario de seguridad iraní y del líder de la fuerza paramilitar Basij. La persecución de la cúpula del poder persa no se detuvo este miércoles. El gobierno de Netanyahu se adjudicó una nueva muerte, la del ministro de inteligencia iraní Esmail Yativ. La intensidad de los ataques en Irán está aumentando. Nos encontramos en la fase decisiva. La política de Israel es clara e inequívoca. Nadie en Irán goza de inmunidad y todos son un objetivo. El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos autorizado a las fuerzas de defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní que haya sido localizado, tanto por información de inteligencia como operativamente, sin necesidad de autorización adicional. Continuaremos persiguiéndolos y dándoles caza. Un cortejo fúnebre recorrió las calles de Teherán con los ataúdes de Ali Larijani, su hijo y miembros de la armada iraní asesinados. Esto va dirigido a Trump. No tenemos miedo. No puedes asustarnos. Somos iraníes. No le tememos a tus bombas. Los estadounidenses no tienen cabida en el Golfo Pérsico, ni en la región,
ni en Asia Occidental. La guerra está alcanzando objetivos cada vez más críticos. Esto luego de que Irán acusara a Estados Unidos e Israel de atacar su infraestructura energética. Los bombardeos alcanzaron a South Pars, la parte iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo. También se reportaron ataques contra las instalaciones petroleras y petroquímicas de la ciudad sureña de Asaluyeh. Según reporta el sitio web Axios, el ataque contra la instalación de gas fue llevado a cabo por Tel Aviv en coordinación con Washington. Esta es una firme advertencia a los responsables de atacar partes de la infraestructura energética y de combustible de Irán en el sur. En respuesta, las instalaciones de combustible, energía y gas en el origen del ataque serán incendiadas y reducidas a cenizas a la primera oportunidad. Horas después, Irán lanzó ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudita y Qatar. En este último país se produjeron daños considerables en la ciudad industrial de Ras Laffan, lo que provocó la condena de Doha y la expulsión de los agregados militares y de seguridad iraníes. Así se avivan los temores de un empeoramiento de la crisis mundial de combustible tras un nuevo aumento en los precios del petróleo. Bueno, y otro punto de vital importancia para entender lo que está en juego en esta guerra es lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz y la isla de Jark. Para entender de qué se trata esto, Isel Guerra ya está con nosotros para explicarnos todo en detalle. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Sí, sin duda uno de los puntos principales detrás de este conflicto, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas 2 semanas y media, particularmente en el Estrecho de Hormuz, pero en específico en el Golfo Pérsico, ¿no? Que es donde se ha centrado la atención, por cierto, no solo con acciones militares, sino que también, por cierto, lo que representa para la industria petrolera, no solo de Irán, sino que también del mundo entero. Y por eso vamos a revisar una gráfica donde está precisamente el Estrecho de Hormuz. Allí una especie de corredor marítimo, podríamos decirlo, donde en su parte más estrecha son apenas 33 kilómetros aproximadamente. La parte más ancha puede llegar hasta los 90 de ancho. Un embudo particularmente donde Irán sin duda tiene una influencia notable, porque de esta zona, teniendo en cuenta también los otros países y los otros reinos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, salen 14 millones de barriles al día. Ya hemos hablado de esta cifra, ¿no? 1/5 del petróleo mundial pasa por esta ruta fluvial que se ha visto coartada debido a, por un lado, los cierres que ha lanzado Irán durante este conflicto y también, por cierto, también los ataques que han ocurrido precisamente en esta región. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita son precisamente las naciones que utilizan precisamente el Estrecho de Hormuz para llevar a cabo su industria petrolera y sacar y exportar más bien este producto al resto del mundo. Y esto de petróleo que sale de este lugar afecta a países como China, Japón, que son quienes obtienen este petróleo desde este lugar. Exactamente. China sin duda allí acapara precisamente la utilización o el petróleo que proviene precisamente del Estrecho de Hormuz. De hecho, el 45% del petróleo que importa procede precisamente de este lugar, para que entendamos también la importancia que para otras naciones que no están relacionadas con este conflicto significa finalmente el cierre, ¿no? O el bloqueo particularmente del Estrecho de Hormuz. Hemos hablado en varias oportunidades, por cierto, de este punto en específico que está allí en la costa de Irán, precisamente por sus repercusiones que hemos visto en estas últimas jornadas. De hecho, sin ir más lejos, durante esta jornada se informaba que el petróleo crudo Brent alcanzaba los $108 el barril, lo que ya marcaba un nuevo aumento respecto a lo que habíamos visto en días anteriores debido a la incertidumbre que hay respecto a lo que está ocurriendo precisamente en ese lugar. Ahora, también hay que hacer el punto que si bien está bloqueado este estrecho por Irán, hay reportes de que están pasando algunos buques, algunos buques fantasmas también se habla de que podrían estar pasando por este estrecho. Claro, que podrían estar bypaseando precisamente los bloqueos o de plano también la industria misma, ¿no? De Irán para llevar a cabo también su propia industria y mantenerla hasta cierto punto a flote. ¿Por qué? Y eso nos lleva de hecho a nuestra siguiente gráfica, también un mapa. Al norte precisamente del Golfo Pérsico está precisamente la isla de Jark. La han bautizado aquí, Alicia, como la joya de la corona de Irán, precisamente por la importancia que tiene dentro de la industria del petróleo iraní. Está apenas 30 kilómetros de la costa
de Irán. Es una superficie de la mitad de la isla de Manhattan, son 24 kilómetros cuadrados. Y claro, allí precisamente se conoció este fin de semana recién pasado que Estados Unidos lanzó ataques contra 90 objetivos militares. Aquí hago el alcance porque hasta este momento no se habla de ataques a sitios de la industria petrolera, pero de todas formas está allí la incertidumbre sobre cuáles podrían ser eventualmente esos efectos que podría dejar para la industria de Irán, que evidentemente se sostiene, por cierto, respecto de parte del petróleo que logra exportar al resto de otros países. Bueno, está fuertemente custodiada esta zona, Alicia. Se habla de presencia de minas en la zona, así como también evidentemente de militares. ¿Y qué lo hace la denominada joya de la corona iraní? Bueno, se habla aquí de una especie de grifo petrolero que está precisamente en esa isla. Se habla del sustento del régimen de Irán, porque de esa isla procede, o se exporta más bien, el 90% del petróleo iraní. Estamos hablando de 1,3 millones de barriles al día, 50 millones de barriles al mes es lo que sale de ese territorio de apenas 24 kilómetros cuadrados. Y a eso además se suma no solo el petróleo que sale desde allí, sino que también el almacenamiento. Se ha mencionado por parte de algunos informes que puede almacenar hasta 30 millones de barriles. Según lo que reportan los medios, es que actualmente tiene una capacidad de 18 millones de barriles y con otra característica bastante inusual, pero que también la hace muy atractiva para Irán, precisamente esta isla, y es que sus aguas alrededor, pese a estar a solo 30 kilómetros de distancia de la costa, son bastante profundas. ¿Cómo beneficia esto a la industria? Bueno, pueden hasta este lugar llegar superpetroleros y con ello alimentar precisamente esta industria. ¿Qué significaría eventualmente tomar o capturar por parte de Estados Unidos esta isla? Bueno, evidentemente asfixiar la industria petrolera iraní, teniendo en cuenta que de ese lugar, de ese apenas 24 kilómetros cuadrados, sale el 90% del crudo iraní. Algo que no ha hecho Estados Unidos, Exacto. pero el viernes pasado atacó solo a las instalaciones militares. Exacto, y que, ojo, hay otro dato no menor. Por 1979 aproximadamente, 1980, al inicio de la revolución islámica iraní, tras el secuestro, ¿no?, de los estadounidenses en la embajada, ¿no?, con esa crisis que se extendió por 444 días, en algún momento el entonces gobierno de Jimmy Carter consideró precisamente llevar a cabo un ataque contra este territorio, contra la isla de Hark, pero sin embargo, debido a los riesgos que significaban en ese momento, se desistió, según plantean los informes más recientes, respecto de esa idea que fue desestimada, ¿no?, la de invadir eventualmente esta isla. Lo cierto también es que desde sus orígenes este territorio bastante pequeño ha sido sumamente crucial y ha tenido un papel también bastante estratégico. Estuvo bajo dominio portugués, neerlandés en los siglos XVI y XVII. En el siglo XX fue, y aquí albergó también una cárcel de máxima seguridad, y precisamente por esa época se descubrió esta ventaja principal, ¿no?, la de las aguas profundas, que de hecho llevaba al entonces Shah de Reza Pahlavi a llevar a cabo una construcción de almacenamiento y distribución de hidrocarburos en lo que serían los primeros inicios, finalmente, de lo que vemos por estas fechas en lo que se ha convertido la isla de Hark. Por último, Isel, y se nos quedó en el tintero en la gráfica anterior, en el estrecho de Hormuz, es precisamente acá donde está pidiendo Donald Trump asistencia a los países de la OTAN. Exactamente. Varios que hemos visto, ¿no?, sobre todo ya la semana pasada, este llamado que hacía diferentes naciones, partiendo por los países miembros de la OTAN, ¿no?, a que lleven a cabo alguna especie de alianza y con ello también ayuda o asistencia para poder permitir el funcionamiento normal y correcto del estrecho de Hormuz. Y en ese mismo tintero también la situación con China, incluso hacía un llamado a China, ¿no?, para que también, considerando la importancia que significa el estrecho de Hormuz para el país asiático, también ellos tuvieron un rol preponderante. En algún momento se había planteado que la razón por la que se posponía esta cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, que está prevista para finales de este mes, podía estar relacionada con el estrecho de Hormuz. Tanto la Casa Blanca como desde Beijing han desestimado que esa sea la razón principal, pero de todas formas, ahí estaba el llamado que hacía el presidente de Estados Unidos al resto de las naciones para que se involucraran, precisamente para salvaguardar y resguardar particularmente el funcionamiento del estrecho. Bueno, y de todas maneras se pospuso esa reunión. Sí, de todas formas se pospuso. Aquí lo que planteaba la Casa Blanca es que en rigor se pospuso para que Donald Trump esté pendiente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, algo que no podría ser, señalan desde Estados Unidos, si es que está de viaje a China. Clarísimo, como siempre, Isel, muchísimas gracias. Nos vemos, Alicia, que esté muy bien.
Estamos ya de lleno entonces comenzando este análisis en Conexión Global Prime de lo que está ocurriendo entonces en esta guerra con Irán y por supuesto como todos los miércoles nos acompaña Raúl Sor. Raúl, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Hola Alicia, sí, bien y siguiendo muy de cerca lo que pasa en esta guerra que no sabemos, bueno, sabemos cómo empezó. Claro, ¿te sorprendió que hayamos llegado hasta este momento, 19 días de guerra y la respuesta de Irán? Yo creo que el más sorprendido debe ser el presidente Trump, porque él calculó y de la forma en que se ejecutó el ataque, es claro que tenían presupuestado una operación rápida, por eso no llevaron tropas terrestres, que no necesariamente para invadir Irán, pero por lo menos para haber asegurado la mantención del tráfico marítimo, mantenerlo abierto en el estrecho de Hormuz. Tirán, me cambié de mar. Hormuz. Y bueno, esto, que ese otro estrecho también dio origen a una guerra exactamente porque lo cerraron. Fue una guerra entre Egipto y Israel. Bueno, en el caso de Hormuz era evidente, porque los iraníes lo habían dicho a quien quisiera escucharlo, que ellos iban a cerrar el estrecho. Y bueno, llega el momento y Estados Unidos no tiene condiciones para garantizar el tráfico marítimo y comienza a pedir ayuda a sus aliados, especialmente a los países miembros de la OTAN. Y bueno, cada país saca su abaco y saca las cuentas y dice, si entramos aquí, esto nos va a comprometer en un conflicto que está mal aspectado y que no sabemos cómo va a terminar. Y no es un pleito que nosotros no empezamos y por lo tanto no nos llamen a nosotros cuando quieren terminarlo. Pero, y de todas maneras, Europa sale afectado con este conflicto. Tremendamente afectada, mucho más que Estados Unidos. Entonces, de alguna forma tienen que hacer algo, ¿no? Bueno, eso fue exactamente lo que dijo Trump. Es decir, aquí los más perjudicados son ustedes. El grueso del petróleo va principalmente a Asia, pero también Europa. Estados Unidos es en gran medida autónomo en términos de su demanda petrolera y del Golfo recibe un 1%, es prácticamente irrelevante. Por lo tanto, ese fue el argumento de Trump. Pero los europeos dicen, esto no necesariamente se resuelve con buques de guerra escoltando petroleros, esto se resuelve negociando. Y terminemos esta guerra, busquemos un arreglo. Básicamente Estados Unidos proclama que ha destruido la capacidad misilística, especialmente la de largo alcance, y que el programa nuclear está destrozado, ya estaba destrozado en la intervención anterior, según lo planteó el presidente Trump. De manera que, ¿cuál es el motivo de seguir con esta guerra? Claro, Trump, en forma sobre la marcha, cambió los objetivos. Primero era acabar con la amenaza misilística nuclear, y después comenzó a hablar de cambio de régimen. Pero en la medida que eso no se da, los europeos dicen, lo que tú planteaste, ¿cuál es el objetivo de esta guerra? Y si no hay un objetivo claro, mejor no entrar, porque tú no sabes cuándo va a terminar. Si no sabes qué es lo que quieres conseguir, ¿cuándo vas a proclamar que has vencido? Destruiste todo lo que querías destruir. Y ahora, para Estados Unidos y para Israel, se hace cada vez más difícil. Cada día que pasa va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque al comienzo tú tienes cientos de blancos, lugares que atacar, es decir, los cuarteles, las instalaciones, las bodegas donde tú crees que están los misiles, y puedes bombardear a diestra y siniestra. Pero a medida que vas cumpliendo con esos objetivos, se te va haciendo más difícil encontrar blancos adecuados y blancos que no signifiquen grandes riesgos. Es decir, cuando tú haces este tipo de bombardeo, siempre estás sujeto a la posibilidad de error. Y uno de los primeros errores que se cometió en esta guerra fue la destrucción de una escuela con más de un centenar de niños asesinados. Y bueno, Estados Unidos todavía no reconoce oficialmente que fue un misil crucero el que causó este desastre, pero está absolutamente claro que fue un misil disparado por Estados Unidos. Y estos accidentes pueden ocurrir justamente por el tema de cómo tú señalas los blancos. Y mientras a mayor distancia y con menor inteligencia operas, más posibilidad de cometer errores. Y finalmente, estos tipos de desaguisos, de tragedias,
van a comenzar a multiplicarse y eso tiene una gravitación decisiva sobre el estado de ánimo de las poblaciones de los países que están involucrados en la guerra. Es decir, en Estados Unidos ya hay mucho cuestionamiento de por qué ha sido tan opaca la información sobre lo que pasó con esta escuela. Bueno, de hecho, precisamente ayer conocíamos la renuncia de este alto funcionario estadounidense que dice Irán no era una amenaza para Estados Unidos y también revela en cierto sentido las diferencias que está teniendo Donald Trump al interior, en su círculo más cercano respecto de esta guerra. Absolutamente. Bueno, y este funcionario no es cualquier funcionario, era un funcionario encargado de temas de contraterrorismo. De manera que cuando él dice que no había una amenaza, y una de las amenazas que se señalaba sobre Irán era esa, y que él había visto informes confidenciales que señalaban de que Irán estaba lejos de disponer de una arma nuclear, él está echando por tierra la justificación que tuvo Estados Unidos para atacar a Irán. De manera que Israel lo planteó de manera diferente. No dijo, están a punto de tener un arma nuclear. Israel dijo, esto es una amenaza existencial. Y lo puso en términos mucho más amplios. Israel se ha pasado las últimas décadas, los gobiernos israelíes, denunciando el poderío y el desarrollo nuclear iraní, que los iraníes han dicho, no, esto sencillamente es civil, núcleo eléctrico, no es para producir un arma, y se ha discutido sobre el uranio enriquecido, a qué porcentaje, pero nada, absolutamente nada de lo que ha dicho Estados Unidos justificaba que la guerra empezara en el momento que se comenzó, especialmente cuando Irán estaba en negociaciones. Sí. Justamente comenzaron a atacar Irán el día sábado. El día lunes en Ginebra tenían una reunión para debatirlo. Entonces es absolutamente impresentable de un punto de vista político decir, esto era, no podíamos esperar un día más, un segundo más, Irán tendría una arma atómica. Y eso, como tú lo señalaste, repercute muy fuerte sobre la base política de Trump y han salido una cantidad, pero volúmenes de encuestas que demuestran que el mayor impacto de esta guerra, negativo para Trump, lo está teniendo precisamente en su base, porque él hizo su campaña electoral sobre la promesa de que no iba a involucrar a Estados Unidos en una nueva guerra. Y por lo tanto MAGA, Make America Great Again, el movimiento, hagamos Estados Unidos grande otra vez, es un movimiento bastante aislacionista, que no quiere involucrarse, en guerras en el tercer mundo, que no terminan nunca, que cuestan una fortuna. Imagínate, esta guerra le está costando $1.000 millones al día a Estados Unidos, y esto en circunstancias que hay gente que, tiene problemas para pagar sus gastos médicos, que les están recortando una serie de beneficios y se están tirando, pero al mar, $1.000 millones todos los días. Esto naturalmente tiene un impacto político y ahora ya estamos empezando en la cuenta regresiva para las elecciones de noviembre. Exacto. Ahora, Raúl, ¿cómo ves tú la figura de Benjamín Netanyahu y de Israel? Porque estamos viendo que Donald Trump está en un momento complejo, está teniendo daños colaterales, lo vemos también que da declaraciones que se contradicen entre sí. Pero este funcionario también le echa la culpa a Israel. Dice que Israel engañó a Donald Trump respecto de que Irán era una amenaza inminente. Y vemos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está logrando lo que quiere, o vemos que él está logrando sus objetivos en esta guerra. Coincido totalmente contigo que el gran ganador hasta este momento, si es que lo hay, no se va a saber hasta que la guerra termine y cuál va a ser la situación posterior. Es decir, es muy difícil vaticinar cómo se dan las cosas, pero el mayor beneficiario hasta el momento es Netanyahu. Yo disputo de que se pueda engañar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un aparataje de seguridad e inteligencia formidable, tiene 18 servicios de inteligencia, tiene una capacidad satelital de espionaje, tiene agencias pero muy experimentadas y mucha gente en el terreno, de manera que es inverosímil que, salvo que alguien haya querido deliberadamente engañar a Trump, pero él tiene el gobierno de Estados Unidos, el Estado norteamericano, para ser más amplio, no lo vas a engañar, es decir, no le vas a dar, pueden equivocarse, pero no es por engaño, no es por falta de información, no es por falta de fuentes propias. Y, lo que más probable es que Trump vio una oportunidad fácil de
deshacerse de otro enemigo, dijo, aquí vamos a hacer otro Venezuela. Un golpe, Venezuela, yo creo que en los anales militares va a quedar como una operación increíblemente exitosa, pero extraordinariamente exitosa. Sin ninguna baja consiguieron el objetivo y le torcieron la mano permanentemente a Venezuela. Eso es increíble. Y lo lograron con cero costo me refiero a de vidas, ¿no? Y bueno, si pensaba que en Irán podía repetir la hazaña, bueno, ¿por qué no? Ahora, uno empieza a ver ahora también otros costos desde el punto de vista militar. Es cierto que Estados Unidos es hegemónico, tiene un poder absoluto, pero nada es infinito. Y fíjate, por ejemplo, el portaaviones Gerald Ford, que es el más grande del mundo, que hemos visto mucha publicidad sobre su llegada y que está participando en los bombardeos. Bueno, acaba de salir un reportaje en un diario estadounidense sobre la situación de alguien que estuvo a bordo del portaaviones, que es una situación insoportable, que el portaaviones ya lleva como 8 meses en alta mar y que se han tapado los baños, cosas muy... Pero para los que tienen que vivir allí, porque es como una ciudad, digamos, se va convirtiendo en un infierno. Tuvieron un incendio a bordo y se quemaron una cantidad de cubículos, de manera que la vida se va haciendo cada vez más asfixiante, a tal punto que además los almirantes responsables del portaaviones le exigieron al gobierno que lo retirara y ahora lo está retirando. El portaaviones Ford se va al Mediterráneo y digamos, a hacer reparaciones y darle un descanso a la tripulación, que debe estar absolutamente exhausta. O sea, 8 meses en alta mar saturan a cualquiera, sobre todo cuando estás viviendo en una ciudad de fierro. Claro. Raúl, se nos está acabando el tiempo, pero para terminar, ya vamos a entrar en la tercera semana de guerra. ¿Cuánto más puede aguantar esta guerra para Estados Unidos? Esa es la pregunta de no sé cuántos millones de dólares, porque la presión es muy fuerte sobre ambos bandos. Irán está siendo demolido y uno se pregunta cuánto tiempo van a poder soportar este martirio, pero hay que decir que los iraníes tienen una cierta cultura de resistencia que, como lo hemos comentado en otras oportunidades, soportaron una guerra de 8 años con Irak, de manera que sí, los iraníes tienen capacidad de resistir. Estados Unidos militarmente puede seguir la guerra, no diría ad infinitum, pero durante mucho tiempo. La cuenta regresiva es política. Es decir, en qué momento las encuestas, que ya lo están marcando, de oposición del público estadounidense, le va a decir a Trump, mira, con esto te estás jugando la posibilidad de tener o sea, te estás garantizando un Congreso adverso, estás trabajando para los demócratas, para la oposición, si continúas con esta guerra. Y ese es el factor que está gravitando en forma creciente con Trump, que ha dado discursos, como tú lo señalaste, absolutamente contradictorios. La semana pasada dijo, ya hemos cumplido con todos los objetivos. Y todo el mundo pensó, bueno, va a avisar de un minuto al otro, va a decir, ya ganamos y nos retiramos. Y después cambió de opinión y dijo, no, todavía nos quedan algunos objetivos. Y después ha entrado en disputa con los europeos sobre la libre navegación en el Golfo de Hormuz. En fin, están en una situación muy confusa en Estados Unidos, y yo creo que, como dicen el comandante en jefe, el confuso en jefe es el propio presidente Trump. Raúl, me van a retar, pero ¿hay que tener un ojo puesto también en Cuba? Absolutamente, absolutamente, y Cuba está viviendo horas muy, lo voy a decir, muy oscuras. Están sin energía eléctrica, las reservas petroleras son escasas, aunque Cuba tiene una pequeña producción, pero de ninguna manera llega a los niveles que requieren, y esto tiene un impacto no solamente en Cuba, pero especialmente en Cuba, por ejemplo, en toda su agricultura, que es un país que depende bastante de su agricultura, por ejemplo, los fertilizantes, y se han paralizado las exportaciones de fertilizantes, de manera que esto tiene una repercusión enorme para todos los países que, digamos, que requieren de estos fertilizantes. Se ha disminuido y los costos de los fertilizantes están subiendo, pero
casi de la misma manera que el petróleo, que ya ha pasado y se inclina bien sobre los $100 el barril. Bueno, con los fertilizantes está subiendo en la misma proporción y más. Y esto augura hambre en muchos rincones del mundo. Raúl Sor, muchas gracias por estar con nosotros siempre. Un agrado estar contigo. El agrado es todo mío, como te lo digo. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a continuar con el análisis de lo que ocurre en Irán y también vamos a contactar a una chilena que vive en los Emiratos Árabes Unidos para que nos cuente cómo están viviendo esta situación. Ya volvemos con más Conexión Global Prime. Estamos de regreso en Conexión Global Prime, analizando lo que está ocurriendo con esta guerra en Irán, pero también nos interesa saber mucho cuál es la situación de los chilenos que se están viendo afectados por este conflicto. Y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Paz González, chilena, quien vive hace años en Dubái, si no me equivoco. Paz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad que bastante bien teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Yo llevo acá ya 15 años viviendo. Así que, bueno, la verdad que para nosotros, sobre todo los expatriados que venimos de países donde la guerra no es algo que pasa todos los días, la verdad que es una cosa bastante rara, digamos, y estamos bastante en shock, sobre todo los primeros días. Ahora ya que llevamos 2 semanas, sinceramente estamos, por un lado, más tranquilos, pero por otro lado tenemos mucha incertidumbre de qué va a pasar. Paz, llevas 15 años viviendo en Dubái. Sí. Primero cuéntanos cómo es tu vida allá, porque claro, tenemos noción de que en este lugar no pasan este tipo de cosas, no hay ataques de este tipo. De hecho, nos llamó mucho la atención de un hotel 5 estrellas bombardeado. Entonces, primero cuéntanos qué es lo que haces allá y cómo es tu vida normal allá. Bueno, mira, yo ahora mismo soy ama de casa, estoy cuidando a mi hija. Llevo muchos años que he estado trabajando aquí en Dubái, pero bueno, los últimos 2 años estoy dedicada a mi hija. Y bueno, la verdad que, mira, Dubái, si hay algo que tiene es que es una ciudad muy, muy segura. ¿Okay? Es una ciudad que tú puedes dejar el teléfono encima en el restaurante, te vas al baño, vuelves y nadie te toca el teléfono. Que puedes dejar el auto abierto, que puedes dejar la puerta de tu casa abierta y nunca pasa nada. Entonces, pasar de eso a de repente sentir que puedes estar en peligro por algo que es una guerra, la verdad que el shock es bastante grande. Yo, la verdad que, bueno, me gustaría decir, sí, que hablo por mí, por bastante de la gente de expatriados, tanto chilenos como de otros países, y es que hay una cosa que sí que agradecemos al gobierno y esto no nos paga a nadie. Esto lo quiero aclarar porque sé que en redes sociales se ha hablado mucho que dicen que a la gente le pagan por decir que Dubái es esto, que es lo otro. Y no es así. La verdad que si nos sentimos seguros es porque llevamos tiempo aquí y hemos visto la seguridad que este país nos da a nosotros. Y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, creo que nos sentimos bastante seguros. De hecho, bueno, nos acaba de llegar una alarma hace un ratito, que es una alarma de precaución, por si tú estás, que pueden haber a lo mejor misiles llegando y los antimisiles están activados, por lo tanto puede que se sienta el sonido, puede que no se sienta el sonido. ¿Okay? Pero ellos te envían la alarma para que tú tengas precaución y estés en lugares cerrados. Más que nada para que no te vaya a caer como los trozos de la destrucción del misil o del dron o de lo que sea. Entonces, como te digo, yo llevo aquí ya muchos años, he trabajado, ahora tengo familia, tengo mi hija, que mi hija va al colegio, bueno, va a la guardería. Y bueno, eso sí que lo estamos viendo que está un poco raro porque los niños no están yendo al colegio. Los niños más mayores están haciendo clases online
Y bueno, mi hija obviamente en la guardería no está yendo al colegio. Entonces, bueno, estamos viviendo una situación de COVID, digamos, de nuevo. O sea, están de nuevo en una cuarentena, básicamente. No exactamente. A ver, me recuerda explícame. quizás muchas veces, pero no, porque tú haces vida normal. Yo hago vida normal, excepto porque mi hija no va al colegio. Pero yo la bajo al parque, si tengo que ir al centro comercial voy, si tengo que ir al supermercado voy, si tengo que sacarla a jugar, incluso si tenemos que ir a la playa, hemos ido a la playa, con precaución, eso sí, esa es la diferencia, que quizás no porque vaya a pasar algo, pero quizás estamos con esa precaución de decir, ok, voy a salir ahora a la playa, vale, voy a la playa, ¿a qué hora voy? Teniendo en cuenta más o menos que las alarmas casi siempre suenan en la mañana y en la noche, por ejemplo. Pero, como te digo, la vida es prácticamente normal. Tengo una de mis primas está viviendo aquí, va a trabajar todos los días, mi marido trabaja todos los días, excepto algunas profesiones que por seguridad, porque prefieren, se preocupan de que no vaya a pasar nada, le dicen a los empleados que trabajen de la casa. A eso me refiero, que está un poco como el tema del COVID, que están intentando quizás que no haya tanta gente en la calle, por si acaso. Y Paz, entonces, si tú quisieras, si tú quisieras salir del país, ¿hay vuelos disponibles? Sí hay. Mira, yo de hecho trabajé para la línea aérea de aquí y tengo contacto con compañeros que siguen trabajando ahí. Y hay vuelos de la aerolínea Emirates y de la aerolínea Fly Dubai, que son las aerolíneas de aquí, y en Abu Dhabi de Etihad. Sí es cierto que los vuelos están reducidos, no tienen la misma frecuencia que había antes, pero una amiga holandesa compró un pasaje y en 2 días salió, se fue a Holanda. Otra amiga se fue a Australia. Claro, por ejemplo, en el caso de los chilenos, que quieres ir a Chile, por lo general la ruta es Sao Paulo o Río y de ahí a Santiago. Quizás el vuelo a Sao Paulo puede que esté lleno o porque hay menos frecuencias, obviamente. Pero te puedes ir a Europa y de ahí volar a Chile, o te puedes ir a Estados Unidos y de ahí volar a Chile. Hay vuelos, pero están más limitados. Paz, y tú estás al lado de una guerra, que eso a nosotros nos cuesta entender. ¿Tú sientes miedo en este momento? Mira, miedo como que me vaya a caer un misil ahora mismo, para nada. Ya. Miedo de qué va a pasar de aquí a 6 meses, y ni siquiera en ese tema, sino que en temas de estabilidad. Me refiero a que, bueno, mi marido trabaja aquí, yo vivo aquí, tengo a mi hija, tenemos un departamento, no sabemos si él va a seguir en su trabajo. Y esto le pasa a mucha gente que va aquí, de que como el turismo, que es el principal motor de esta ciudad, se está reduciendo mucho, puede pasar lo que pasó con el COVID. Que es lo que, bueno, la razón por la que yo perdí mi trabajo en ese momento. Y es que muchas empresas que se dedicaban al turismo, muchas empresas que se dedicaban a ciertas cosas que es de lo que vive Dubái, bajaron obviamente las operaciones y tuvieron que dejar ir a mucha gente. Entonces, yo creo que muchas de las personas que estamos aquí tenemos quizás ese miedo de decir qué va a pasar de aquí. O sea, ahora estamos bien, pero ¿qué pasa si de aquí a una semana se pone como en la tele, como está Beirut, que empiezan a bombardear todo? Pero la verdad, si te soy sincera, no creo que lleguemos a ese extremo. No creo. Paz, yo no sé si tienes familia acá en Chile, pero ¿sí? ¿Cómo le explicas a tu familia cuando te preguntan, Paz, ¿cómo están viviendo allá? Como en una llamada telefónica, ¿cómo tú los tranquilizas de que estás bien cuando vemos imágenes de misiles, de ventanas rotas por esto que está pasando? Mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que me gusta hacer es quizás mandar videos de mi vida
normal. Mira, estoy en la playa. Miren, estoy aquí. De hecho, el otro día salió por todos lados que un dron había dado a un edificio y mi papá lo vio y claro, imagínate, lo ven, se asustan, la diferencia horaria es mucha. Sí. Entonces, tú imagínate, ellos ven esto a las, no sé, a las 8 de la tarde de Chile, me mandan un mensaje a mí, yo estoy durmiendo. Yo no contesto, se asustan. Claro. Claro, eso también es un problema. Me ha pasado con mis amigas también. Me mandan. Entonces, el otro día, hace 2 días, estábamos desayunando en el lugar al lado de donde cayó eso y le mandé una foto a mi papá. Mira, papá, ese es el edificio que salió, que habían dicho que lo habían tirado abajo. Entonces, yo creo que es la única manera que podemos demostrar que estamos bien. Y luego lo otro, yo también lo que le he dicho a todo el mundo, mira, yo voy a ser la primera persona que si realmente veo que esto realmente es peligroso, voy a decir, sáquenme de aquí. Perfecto. Y esto no está pasando. No sé si ustedes han visto en noticias de otros países, pero los vuelos van vacíos. Vacíos. Vuelos a Australia. Tengo una amiga que se ha ido a Australia hace unos días. El vuelo, iban 100 personas en el vuelo. A Estados Unidos, a los americanos les ofrecieron, que ellos son los que están más en peligro que los demás, porque los tienen como muy target de las empresas americanas y todo esto, y los vuelos no van llenos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente todavía no se siente tan insegura como para irse del país. Perfecto, Paz. Chilena viviendo en Dubái, hacemos la aclaración que, claro, Dubái no están en guerra, pero están recibiendo los ataques de esta represalia por parte de Irán. Paz, antes de despedirte, y muchas gracias por este testimonio que nos clarifica lo que está ocurriendo acá, quiero dejarte disponible en la pantalla por si le quieres enviar un mensaje a tu familia respecto de tu situación allá en el lugar. Mami, amigas, amigos, porque mi papi no está en Chile. Estoy bien, estamos bien. La niña está durmiendo. Me voy a dormir ahora. Así que mañana empiezan las vacaciones por el fin de Ramadán. Así que nada, les mandaré fotos. Vayan a mis redes sociales, mírenme en Instagram y van a ver que estamos haciendo vida normal. Paz González. Mami, la quiero. Muchísimas gracias por este testimonio, Paz. Te deseamos toda la seguridad del mundo y esperamos tenerte de vuelta entonces para saber cómo va a necesiten. Y mira, te digo, ahora ya que estoy en contacto con ustedes, si en algún momento realmente yo o los chilenos que estamos aquí, que tenemos un grupo de unas 200 personas más o menos, que estamos todos los días en contacto, haciendo bromas, intentando ayudarnos entre nosotros, si en algún momento realmente nos sentimos inseguros, no se preocupen, que yo voy a ser la primera persona que los voy a contactar y les voy a decir, por favor, ayúdenos a salir de aquí. De momento, estamos bien. Muchísimas gracias, Paz. Te vamos a cobrar la palabra. Que estés muy bien. Buenas noches. Perfecto. Gracias. Y ya para continuar con este análisis, vamos a tomar contacto con Luis Fleischmann. Él es profesor de Sociología en Palm Beach State College y también es autor del libro El Enigma de Medio Oriente. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Un placer estar aquí contigo, Alicia. Luis, ayer conocimos la renuncia de este alto funcionario de Estados Unidos que cuestiona la razón de por qué Estados Unidos va a esta guerra, desestima de que Irán haya sido una amenaza y también dice y apunta a la presión de Israel hacia Donald Trump. Esto es lo que dice este funcionario. ¿Por qué cree usted que Trump decidió atacar a Irán cuando todavía había negociaciones entre ambos países? Bueno, primero vamos a empezar por el primer argumento del señor Kent. Es muy difícil forzar a Trump a tomar una decisión, y menos de este tipo, y menos a tomar una decisión como salir a la guerra, ¿verdad? Particularmente cuando Trump hizo campaña en contra de lo que se llama las guerras eternas. No quiero decir necesariamente que esta vaya a ser una guerra eterna, pero obviamente nadie le impone a Trump nada y es suficiente
conocer su personalidad para entender que nadie le puede imponer nada a Donald Trump. Si Donald Trump no hubiera tenido la convicción de que esta guerra era algo necesario, no lo hubiera hecho. Segundo, mencionaste, Alicia, las negociaciones. Las negociaciones, el que estaba encargado de las negociaciones eran Stephen Witkoff y Jared Kushner. Ambos salieron de las negociaciones diciendo: Irán no quiere renunciar a nada y no es flexible en nada, no en el programa nuclear, no en el programa de misiles, no en el tema de apoyar a organizaciones terroristas. Directamente Irán no tuvo ningún interés en negociar o avanzar la negociación, lo único que les interesaba era ganar tiempo aparentemente. Y obviamente esto nos hace esperar ya. Trump, cada vez que dio un plazo, lo cumplió. Y los iraníes o estaban preparados para esta guerra y dijeron: bueno, esta va a ser una guerra que vamos a morir si es necesario, pero no nos vamos a arrodillar frente a las presiones de Estados Unidos, y ahora están pagando el precio. Es verdad que Trump no ha logrado todavía explicar por qué Estados Unidos está en guerra. Y esto es lamentable porque hay razones por las cuales Irán es un país totalmente forajido, es una amenaza para los países de Europa, es una amenaza para Estados Unidos y obviamente también es una amenaza para Israel. Hoy en día terroristas iraníes tienen presencia hasta en América Latina, tienen relación con carteles de la droga que actúan en América Latina, tienen células durmientes incluso en Estados Unidos. Vimos los últimos 3 ataques terroristas que tomaron lugar en Estados Unidos. O sea, no se puede dejar una víbora de cascabel viva en el patio trasero. Esa es la verdad. Si uno tiene una víbora cascabel venenosa en el patio, ¿qué vas a esperar? ¿Que se vaya a invernar? Así que... y pienso que aquí es evidente que Trump fracasó en explicar el porqué de la guerra y esto genera más tumulto. Ahora, Luis, ¿es Irán una amenaza a Estados Unidos y a Europa o es una amenaza más bien a Israel? Porque vemos que Israel efectivamente está cumpliendo con sus objetivos. Benjamín Netanyahu al parecer está logrando lo que él quería desde un inicio. Bueno, la diferencia yo creo que es que para Israel es un tema de supervivencia. Es claro que Irán dice muerte a América, pero obviamente ellos tenían una plaza, la plaza de Palestina, donde hablaban de la cuenta regresiva para que Israel desaparezca del mapa. Estaban desarrollando armas nucleares, se supone que si tienen un arma nuclear ellos cumplirían con su cometido de destruir al Estado de Israel, porque en realidad es un país fanático. No es simplemente un país pragmático, no es un país que quiere tener la bomba nuclear porque quiere tener la bomba nuclear o pretender ser un poder mundial. O sea, no se le puede dar el beneficio de la duda. No se le puede dar el beneficio de la duda a Irán en ese sentido. Ahora, ¿por qué sí es una amenaza a Estados Unidos? Bueno, uno nunca sabe. Si ellos son antiamericanistas y antioccidentalistas, obviamente pueden usar un arma nuclear en contra de Estados Unidos. Y segundo, Estados Unidos también tiene aliados. Aquí, aparte de Israel, yo me refiero a todos estos aliados, estos países árabes del Golfo Pérsico, que ellos obviamente también estaban bajo amenaza, y el ataque de misiles que Irán lanzó en contra de ellos demuestra de que las intenciones de Irán, y de alguna forma, en mi opinión, justifica también la guerra por parte de Estados Unidos. Luis. O sea, hablar de un peligro inminente, como las críticas de la guerra lo han dicho, yo discrepo. ¿Y por qué discrepo? Porque, ¿qué vas a esperar? ¿Un ataque como el 11 de septiembre del 2001? O sea, las guerras preventivas son también legítimas, aunque sufran de controversia según el derecho internacional de las Naciones Unidas. Luis, ya estamos entrando a la tercera semana de esta guerra desde que comenzó esta operación que lanza Estados Unidos e Israel. ¿Usted cree que Estados Unidos quizás sobreestimó la capacidad de respuesta del régimen? ¿Sí subestimó? Sí.
yo creo que no subestimó porque se hablaba, por ejemplo, del cierre de los estrechos de Hormuz, siempre se habló. Yo creo que no planeó lo suficiente. Quizá ellos tenían que haber tomado el estrecho de Hormuz paralelamente y lo que hicieron fue destruir la marina iraní, pero a la vez los iraníes tienen estas pequeñas embarcaciones que pueden minar las aguas que dan al estrecho de Hormuz y tienen otros métodos por los cuales, digamos, se hace difícil desobstruir el estrecho de Hormuz. Yo creo que no subestimaron, pero no estaban lo suficientemente preparados, yo creo. O sea, no esperaron que, por ejemplo, estas pequeñas embarcaciones logren causarle problemas a las embarcaciones civiles y de petróleo que pasaban por el estrecho de Hormuz. Luis, Israel, por otra parte, está continuando con estos asesinatos, atentados a integrantes de la cúpula iraní. Hoy asesinaron al jefe de la inteligencia. ¿Podría esto radicalizar aún más al régimen iraní al quedar en pie la línea más dura del cuerpo de la Guardia Revolucionaria? ¿Estarían asesinando a quienes podrían haber quizás entablado una conversación y se están quedando con lo más duro de lo duro? No, esto es un error. Porque, por ejemplo, el asesinato de Ali Larijani, hubo momentos de pragmatismo por parte de Ali Larijani, pero Ali Larijani es la persona que estaba a cargo de toda la represión que ocurrió en enero de este año, donde más de 30.000 iraníes murieron. Ali Larijani era de facto el jefe del régimen en este momento, ¿verdad? Después del asesinato de Jamenei. Entonces, no, yo pienso que no, bajo ningún concepto. Y si uno ya identifica moderados, yo creo que los moderados no son ni Ali Larijani, ni tampoco el jefe de inteligencia que hoy fue también abatido, sino que si yo ya apostaría y todavía ni siquiera, digamos, me atrevo a apostar, pero si hay figuras moderadas que podrían negociar, estos son, por ejemplo, Pezeshkian, el presidente actual quizá, y Rouhani, que fue un expresidente moderado, que tampoco ni aparece en este momento. Recordemos, hubo moderados que apoyaron las manifestaciones en el año 2009. Hubo moderados que quisieron hacer reformas en Irán, pero los extremistas como Jamenei no le permitieron. O sea, puede ser, y yo no digo necesariamente que así sea, que los moderados cumplan una función, pero aquellos moderados que tienen la capacidad, y ahí estoy especulando, de llegar a un acuerdo, de llevar a una transición a un régimen más abierto y menos represivo, estas personas en este momento no tienen función alguna. El presidente no es más que un títere que no tiene ningún control, y los expresidentes moderados ni siquiera se ven en público, nadie sabe ni siquiera dónde están. Luis, esta es una pregunta compleja, pero ¿hasta cuándo más podría extenderse esta guerra y cuál podría ser el punto de término? Porque si es que se acaban los ataques, probablemente Irán va a decir que ellos ganaron la guerra, que los dejaron de atacar, que sobrevivieron. Para Irán, no perder es ganar. Entonces, ¿cuánto más se podría extender este conflicto? ¿Hasta cuándo es el punto final? ¿En qué momento Estados Unidos e Israel podrían decir ganamos? Bueno, vamos a ponerlo así. Estados Unidos e Israel están en dos posiciones distintas en este sentido. Como te dije antes, para Israel esta es una guerra de supervivencia. Significa que Israel en este momento no tiene ninguna voluntad de parar la guerra y la opinión pública israelí en general está de acuerdo con esta guerra. El caso en Estados Unidos es diferente. Obviamente hay mucha oposición dentro del Congreso de Estados Unidos, particularmente por parte del Partido Demócrata, y la opinión pública está dividida. Creo que la presión para acabar la guerra cuanto antes posible va a ser más en Estados Unidos.
Y la cuestión también es si Donald Trump los va a escuchar o Donald Trump va a decir, este es mi último término y yo lo que quiero es hacer historia acá y hacer algo que yo considero que está bien. O sea, en ese sentido, si Trump, digamos, no resiste a las presiones, es Trump el que está bajo más presión a parar la guerra. Ahora, la cuestión es que si Trump decide él parar la guerra, lo importante es que no lo obligue a Israel a parar la guerra. Y esto es algo fundamental. Recordemos, en este momento la mayor parte de los ataques los hace Israel. El que está poniendo el pecho al frente aquí es Israel, con cientos de vuelos diarios a Teherán, y los pilotos muchas veces repiten y vuelven 2 veces en el mismo día a Teherán. O a otros puntos en Irán. O sea que la cuestión es que sí se puede parar la guerra, pero en este momento da la impresión que los israelíes están dispuestos a acabar con el régimen y de hecho son los policías del régimen que son blanco de ataque por parte de los israelíes. Lo hemos visto, lo hacen mediante inteligencia artificial. Es así como llegaron al Rafsanjani y llegaron al jefe de inteligencia que fue abatido esta mañana. Entonces yo no veo en este momento ninguna voluntad por parte de Israel de acabar la guerra hasta que el régimen caiga o dé indicios de que va a haber una transición. Y de vuelta, la idea no es derrocar al régimen por sí mismo, sino que la idea es generar las condiciones para que la población salga a la calle y tome las riendas del régimen, que esto también acarrearía otro tipo de complicaciones. Pero esa es la idea, es debilitar al régimen para que en un futuro cercano el régimen caiga. Luis, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero claro, esa es otra lista de la que podríamos conversar mucho más tiempo. Luis Fleischmann, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Esperamos tenerlo de vuelta en este programa con más de este análisis. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Feliz noche. Bueno, y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime, pendientes a cómo se desarrolla este conflicto y las consecuencias que está teniendo a nivel mundial. Yo me despido, pero por supuesto sigan en compañía de CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas noches.